Hola, somos Cycloid Talent y la capacitación de hoy es primer respondiente. Durante los próximos minutos aprenderás cómo actuar de una manera segura y organizada en diferentes situaciones de emergencia. ¿Qué es un primer respondiente? El primer respondiente es la persona que se encuentra en la emergencia y es quien realiza la primera atención mientras llega el personal especializado. Tenemos que tener muy claro que este primer respondiente dentro de su función está proteger, alertar y brindar esa primera ayuda sin realizar ninguna actividad o proceso del cual no estemos capacitados. ¿Cómo debemos actuar como primer respondiente? 1. Evaluar la emergencia y conocer cuál es la conducta paz. ¿Qué es la conducta paz? La conducta paz es la herramienta que todo primer respondiente debe tener clara antes de atender una emergencia. La primera, proteger. La segunda, alertar. Y la tercera, socorrer. ¿Qué debemos evaluar en una situación de emergencia? Si el lugar es seguro, qué tipo de emergencia se está presentando, cuál es el número de personas afectadas y qué recursos tengo para poder atender o acompañar esa primera llamada. Proteger es evaluar la escena y ver qué riesgos existen antes de ponernos en riesgos a nosotros mismos. Alertar o avisar significa activar esa llamada de emergencia para que venga el personal especializado según la emergencia. Y finalmente, socorrer es dar esa primera ayuda dependiendo de la emergencia, siempre y cuando esté dentro de nuestras capacidades. Como primer respondiente, ¿qué preguntas nos podemos realizar para tener una buena herramienta del PAS? 1. Si es seguro acercarnos al área de la emergencia. 2. ¿Qué peligro identificamos? 3. ¿A quién debemos avisar? Y 4. ¿Qué podemos hacer mientras llega la ayuda? Bueno, luego ya de tener clara la conducta paz, lo primero que vamos a hacer es una evaluación primaria de la persona que se encuentra en emergencia. ¿Qué debemos identificar? Si la persona responde, o sea, si está consciente o no, si la persona respira normalmente o qué emergencia grave puede presentarse. Si la persona se encuentra consciente, se nos facilita entender o saber cuál es su tipo de emergencia. Pero cuando identificamos que la persona ya está inconsciente, tenemos que hacer esa primera evaluación para entender un poco más de qué se trata. Esta primera evaluación inicial corresponde a la maniobra C-A-B. C, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con circulación, heridas, hemorragias. A, todo lo que tiene que ver con vías aéreas, si no hay alguna obstrucción o algo que impida que esta persona nos pueda responder. Y B, todo lo que tiene que ver con tema respiratorio, que realmente podemos evidenciar que esta persona puede estar presentando algún problema de respiración o problemas cardíacos. Podemos iniciar con 2 pautas. La primera, observando, y la segunda, tocando. ¿Qué observamos? Si la persona está respirando, si hay movimientos de respiración. 2, tocando, signos vitales. ¿Dónde tenemos las pulsaciones en nuestro corazón? Existen varias formas de tomar estas medidas. Acompáñanos en este recorrido para convertirte en un primer respondiente más seguro y efectivo. Uno de los primeros temas de primeros auxilios y muy importante son los signos vitales. Los signos vitales son los signos que nos revelan que un ser humano está con vida. Dentro de ellos tenemos el pulso o frecuencia cardíaca, la respiración, la tensión arterial, el reflejo pupilar, la oximetría, entre otros. Para la medición de los signos vitales basta con utilizar nuestros sentidos. Unos podemos medirlos mediante la palpación, otros mediante la observación y otros podemos medirlos con algunos elementos que veremos a continuación. Para la medición del pulso utilizaremos un reloj con segundero o el celular. Tomaremos nuestros dedos, los ubicaremos en una arteria, contaremos cuántas veces pulsa durante 1 minuto y el resultado será el pulso o frecuencia cardíaca. La respiración. La respiración es un proceso fisiológico mediante el cual intercambiamos gases entre el cuerpo y el medio ambiente. Para medirla, lo haremos de manera palpatoria. Utilizaremos también un reloj con segundero, colocaremos la mano sobre el paciente, contaremos cuántas veces el tórax se expande y el resultado será la respiración. La presión arterial. La presión arterial es el grado de fuerza con que el corazón envía la sangre al resto del cuerpo. Una elevación de la presión arterial es lo que se denomina hipertensión arterial y una disminución de las cifras de la misma es lo que denominamos hipotensión.
Para la medición de la presión arterial utilizaremos elementos como el tensiómetro y el fonendoscopio. La temperatura. La temperatura es el grado de calor producido por el cuerpo durante sus funciones vitales. Para la medición de la temperatura corporal podemos utilizar termómetros que pueden ser de mercurio, digitales o como infrarrojos. El reflejo pupilar. El reflejo pupilar es otro signo vital que nos dice cómo se encuentra la parte neurológica. Para la valoración del reflejo pupilar basta con la utilización de una linterna. Cuando la persona no responde o la persona no respira, esto es una alerta que nos indica que estamos en una situación crítica. En estos casos es fundamental activar rápidamente el sistema de emergencia e iniciar la maniobra de RCP. La maniobra de RCP es la reanimación cardiopulmonar, que mediante un movimiento hacemos que la circulación sanguínea llegue a los órganos vitales y el cerebro. Compresiones torácicas y yo inicio las compresiones torácicas en esa persona. De esta manera, ¿cuál es la técnica recomendada? Esta zona de la mano se llama región tenar y hipotenar. Vamos a ponerla en toda la mitad del esternón, a nivel intermamilar o de las tetillas o 2 travezas de dedo de la apófisis xifoide, 2 traveses de dedo. Ponemos la región tenar e hipotenar de la mano. Una vez tenemos esta parte ya bien ubicada, debemos montar la mano no dominante encima. Vamos a posicionarnos con los brazos completamente rectos, no deberían de estar doblados porque voy a cambiar la cinemática y la energía de la compresión, completamente rectos, y los hombros deben estar perpendiculares al nivel de donde están las manos y el movimiento debe hacerse con el tronco, no con las manos, debe hacerse con el tronco, comprimiendo fuerte. Para realizar el RCP vamos a aprender hoy 2 opciones, la manera manual y con DEA. Esto es un desfibrilador salvavidas y te voy a enseñar cómo utilizarlo. En cuanto confirmes que la persona no respira, avisa emergencias y solicita un DEA. Simplemente ábrelo y dale al botón verde. El DEA te va a ir diciendo lo que tienes que hacer, pero yo te lo voy a explicar mucho más rápido que él. Lo primero será descubrir el pecho del paciente. Si tiene mucho pelo, debes rasurar las 2 zonas donde vas a colocar los electrodos. Saca y enchufa los parches. Recuerda que en algunos tendrás esta opción, modo adulto o modo niño. Ahora solamente tienes que fijarte en el dibujo. El parche 1 a la derecha del esternón por debajo de la clavícula y el segundo en la línea media axilar izquierda a unos 10 centímetros de la axila. Automáticamente analizará el ritmo cardíaco y te pedirá si necesita o no descarga. Directamente te lo dirá, se encenderá este rayito parpadeando en naranja. Asegúrate de que nadie toque al paciente y pulsa descarga. Una vez que haya descargado sin demora, continúa con las compresiones. No pares hasta que te vuelva a pedir analizar el ritmo o comience a respirar. Ahora hablaremos de obstrucción de vías aéreas por cuerpos extraños, comúnmente llamado como atragantamiento. Existen 2 formas de obstrucción, la obstrucción parcial y la obstrucción total. En la obstrucción parcial podemos evidenciar que la persona está tosiendo o puede hablar. En la obstrucción total, la persona no tose, no habla y se le dificulta respirar. En la obstrucción parcial, si la persona está tosiendo, lo que debemos es permitir que lo siga realizando. Lo que hacemos como primer respondiente es acompañar y observar hasta que la persona expulse este cuerpo extraño. En esta situación debemos ejecutar la maniobra de Heimlich mientras llega la ayuda médica. Ella se está ahogando, tiene el signo universal de la asfixia, que es poner sus manos en el cuello, la persona se está tornando cianótica y morada y empiezo a abordarle. ¿Cómo hago la maniobra? Debo ubicarla entre el ombligo y la apófisis xifoide, mi mano de esta forma y mi otra mano dominante la voy a poner así para hacer la maniobra. La llevo hacia el dorso de mi cuerpo y en ese momento lo que hago es la maniobra de Heimlich hasta el momento en que la persona desobstruya la vía aérea o colapse. Debemos tener en cuenta que para esta maniobra es diferente para adultos, niños y bebés. Continuando los pasos de la evaluación primaria, en esta parte vamos a saber cómo actuar en caso de una herida, hemorragia, golpes o fracturas. ¿Cómo entender una hemorragia? Una hemorragia significa un sangrado abundante. Podemos encontrarlo de manera externa o de manera interna. Cuando observamos un sangrado abundante, es la señal de atender esta emergencia de manera rápida. Siempre que sea posible, debemos utilizar los elementos de protección personal. Con una gasa o un material limpio, debemos ejercer presión firme sobre la herida. Y recuerda, no debemos retirar ningún cuerpo que esté incrustado o retirar un coágulo que esté en la herida.
Golpes y fracturas. Frente a una emergencia de fractura tenemos que identificar qué tipo es. Recuerden que tenemos dos tipos de fractura abierta y tipo de fractura cerrada. Ante una fractura cerrada, lo que debemos hacer es mantener la persona calmada, no realizar movimientos innecesarios e inmovilizar la parte afectada. Ante una fractura abierta tenemos que hacer el ejercicio anterior. Evitar mover innecesariamente, mantener la calma, pero esta vez tenemos que usar la actividad de manejo de hemorragia. Ante un golpe y una contusión tenemos que observar el estado de la persona y los signos de alarma, los cuales son vómito, somnolencia, mareo o pérdida de la conciencia. Si ves algunas de estas alarmas, recuerda activar la alerta de emergencia. Si no, si tenemos un golpe o una contusión leve, ponemos frío, mantenemos la calma, no generamos movimientos circulares o presión, no aplicamos ningún tipo de medicamentos ni hacemos punción en hematomas. Si a pesar de estos primeros auxilios se continúa con un dolor intenso, una inflamación evidente o alguna deformidad, debemos alertar a la parte médica. Quemaduras. Las quemaduras son daños a tejidos por diferentes causas. Líquidos, sol o productos químicos. ¿Qué debemos hacer como primer respondiente en caso de una quemadura? En esta parte vamos a identificar tres tipos de quemadura. Grado 1. En el grado 1 solamente afecta la capa superficial de la piel. Encontramos un poco de ardor, enrojecimiento y un poco de hinchazón. En el grado 2 ya tenemos un daño hasta la segunda capa de la piel. Acá ya encontramos más ardor, más dolor y una ampolla de agua protegiendo la quemadura. En las quemaduras de grado 3 ya encontramos daño en la mayoría de las capas de la piel. Ya tornamos un tono blanquecino o negro sobre la piel. En este momento ya la persona no genera dolor, se siente la piel adormecida. ¿Qué debemos hacer nosotros como primer respondiente en caso de quemadura de grado 1 o grado 2? Retiramos prendas y accesorios para brindar el primer auxilio. Dejamos correr agua fría sobre la zona afectada entre 5 a 30 minutos. Si sale ampolla, esta ampolla nosotros no debemos romperla o punzarla, ya que este es la protección de la piel para ayudar a mejorar esta quemadura y atendemos la atención médica necesaria. En caso de una quemadura grado 3, no retiramos ninguna prenda que esté sobre la superficie. Mojamos a la persona o mojamos la zona afectada con bastante agua y direccionamos directamente a una atención médica de urgencias. Y en cualquiera de los casos, evitemos aplicar hielo, romper ampollas o aplicar cualquier tipo de medicamento. Convulsiones y estado de shock. La convulsión es una descarga eléctrica repentina que impide el control de nuestro cerebro. Las causas más comunes en las convulsiones son por fiebres, picos febriles muy altos, problemas en sangre o enfermedades ya congénitas. Las señales de una convulsión se representan por movimientos muy bruscos en el cuerpo, pérdida de la conciencia y una mirada fija. El estado de shock es cuando no llega flujo sanguíneo o oxígeno a nuestros principales órganos del cuerpo. Las causas más comunes por temas de estados de shock son sangrados abundantes, problemas del corazón, quemaduras graves o infecciones. ¿Cuáles son las señales para identificarlo? Piel pálida, fría y húmeda, pérdida de la conciencia, mareos y vómitos. ¿Qué debemos hacer como primer respondiente? Proteger a la persona, retirar todo elemento que pueda generar un riesgo, proteger la cabeza de la persona y tener claro el tiempo que dura la convulsión o la persona en shock. ¿Qué no debemos realizar? No debemos sujetar a la persona en el movimiento de convulsión, no debemos introducir ningún elemento en la boca y no debemos suministrar ni medicamentos, ni bebidas, ni alimentos. Manejo de incendio adyacente. Un incendio adyacente es ese incendio, ese conato de incendio en que nosotros podemos manejar, que no supera nuestras propias capacidades. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de incendios debe ser atendido de manera urgente antes de 1 minuto. ¿Qué no debemos hacer nosotros como primer respondiente en caso de un incendio? Si la llama crece rápidamente o el humo es demasiado denso, donde hay explosiones, riesgo de una posible explosión o no tenemos una ruta de evacuación segura. Cuando desconocemos el tipo de material que está ardiendo
o realmente no estamos capacitados. ¿Cuándo sí debemos actuar como primer respondiente? Donde el incendio apenas esté comenzando. Tengamos claro qué es el material que está ardiendo y si tengo el extintor adecuado. ¿Cómo sabemos cuál es el extintor adecuado? ¿Qué tipo de extintores tenemos? Tenemos según el tipo de fuego. Clase A. Esto va involucrado el material de papel, madera, cartón y tela. El extintor adecuado es agua, espuma o polvo químico. Por lo general el tipo A de agua es de color verde. Tenemos clase B. Todo lo que son líquidos inflamables, espuma, CO2 o polvo químico. Tenemos el clase C. Todo lo que tiene que ver con equipos eléctricos energizados, que viene con CO2 o polvo químico. Clase D, materiales combustibles, agentes especiales. Y clase K, eso lo que tiene que ver con aceites, grasas de cocina. ¿Cuáles son los más comunes que tenemos en nuestra copropiedad? Los multipropósitos, que es el extintor amarillo, que apagaría clase A, clase B y clase C. Tenemos el extintor rojo, que es el CO2, que es el tipo C, que nos apoya en todo lo que es apago de equipos energizados y eléctricos. Ya conocemos o identificamos qué tipo de extintor podemos usar. Ahora vamos a conocer las partes de un extintor. En caso de como primer respondiente no podamos controlar este conato de incendio, 1. Activamos la señal de alarma de evacuación. 2. Evacuamos de manera inmediata, siempre por la escalera, no usamos el ascensor. 3. Siempre cerramos la puerta para evitar que se propague el incendio. 4. Siempre cubrimos boca y nariz para evitar la inhalación de humo. Siempre muévete lo más cerca del suelo para evitar la misma inhalación. 6. No pierdas tiempo recogiendo objetos personales. 7. Ubícate en el punto de encuentro acordado. Y por último, nunca ingreses al lugar hasta que sea seguro. Cuando activamos un protocolo de emergencia o un protocolo de evacuación, tenemos que tener muy claro el nivel de comunicación y alerta que vamos a tener como primer respondiente. En una llamada para activar una emergencia, ¿qué debemos tener en cuenta? 1. Nos identificamos. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tipo de emergencia es lo que está ocurriendo? ¿Cómo está la situación de emergencia? Sea primeros auxilios e incendio o otro tipo de emergencia. ¿Cuántas personas pueden estar lesionadas y qué otro tipo de riesgo o emergencia se puede presentar? Los protocolos de evacuación como primer respondiente tenemos que tener en cuenta puntos de encuentro, rutas seguras de evacuación, salidas de emergencia, extintores, botiquines, señalización, planos de evacuación y un proceso de comunicación clara con todo el personal, residentes o población para saber cómo actuar en caso de una evacuación. Recordemos que una evacuación es vertical o horizontal.
dependiendo de la emergencia que se presente. No todas las evacuaciones tienen que ser totales. Ahora hablaremos de los sismos y cómo vamos a activar los protocolos de evacuación. Recordemos que sismo, terremoto o temblor es el movimiento brusco de la corteza terrestre de la Tierra y varía en el tiempo y profundidad de este movimiento. Tenemos que tener claro que en caso de un sismo, la prioridad siempre va a ser proteger nuestra vida. Tenemos que tener claro qué hacer antes, durante y después de un sismo. Antes, lo primordial es que como familia o como empresa tengamos claro cuáles son los puntos de encuentro adecuados, los lugares seguros para proteger en caso del sismo, qué hacer como brigada o primer respondiente en caso de sismo y cómo hacer una comunicación adecuada. Durante el sismo, 1. Mantener la calma. 2. Siempre buscar un lugar seguro donde nos podamos proteger. Lo recomendado siempre es que nos ubiquemos en una posición sedante. 3. No evacuar, no correr, no salir de la zona donde se está presentando el sismo. No debemos usar ascensores, debemos alejarnos de ventanas o donde se pueda generar la caída de algún elemento. Recuerda que en el momento del sismo tenemos que esperar que pare el movimiento, a menos de que haya una falla de infraestructura. Y después del movimiento sísmico comienza una nueva etapa, el protocolo de evacuación. Dentro de esta etapa evaluamos la posibilidad de riesgo. Si hay elementos por caer, si se puede presentar algún incendio o si hay personas lesionadas. Evidenciamos la ruta de evacuación más segura. Evidenciamos cuál sería el extintor o la posibilidad como primer respondiente para ayudar post-sismo. Lo más importante, ser líder en el proceso de evacuación y ubicar a las personas en nuestro punto de encuentro. Hemos llegado al final de la capacitación. Agradecemos mucho tu participación. Recuerda que ser primer respondiente no es saberlo todo, sino saber cómo actuar en cada situación de emergencia que se nos pueda presentar. Y recuerda que somos Cyclo y Talent, expertos en seguridad y salud en el trabajo y implementarse planes de emergencia en tu empresa o comunidad.